nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ACE, y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Este 16 de mayo del 2021, más de 35 países a lo largo del mundo se unieron para la realización de la vigilia virtual en memoria de las personas que han fallecido por SIDA. En esta vigilia se encendieron velas con el tema Recordamos, tomamos acción y vivimos más allá del VIH. Es por ello que tenemos en este programa de invitados a Mariana Contreras, quien es directora de Fátima IVP, y a David Piñón, quien es promotor de la salud y voluntario en Fátima IVP. Quédese con nosotros y conozca más sobre esta organización. Comenzamos. Este 16 de mayo del 2021 nos unimos a la Vigilia Internacional en memoria y solidaridad con las personas afectadas por el VIH. La pandemia del SIDA sigue presente en nuestras vidas y hoy, más que nunca, debemos aumentar nuestros esfuerzos para erradicarla, ya que la pandemia del COVID ha recrudecido la situación de las personas que viven con VIH y SIDA. Muchas de ellas enfrentan la falta de acceso a tratamiento, atención y apoyo. Hacemos un llamado a las autoridades sanitarias de todo el mundo para que garanticen un trato digno y atención oportuna y un trato integral. También les pedimos que redoblen esfuerzos en la información y prevención, ya que creemos que ahí está la clave para erradicar esta pandemia. Desde Fátima IVP seguiremos generando cambios a través de la educación sexual integral y la atención directa a las personas que viven con VIH. Buscando que poco a poco todas ellas tengan acceso a una vida digna. El día de hoy reiteramos todo nuestro apoyo a quienes han perdido a alguna persona derivado de alguna complicación relacionada con el SIDA. Hoy enciendo esta luz en conmemoración al fallecimiento de todas aquellas personas que murieron a causa del SIDA y de las enfermedades oportunistas. También hoy refrendo mi ayuda, mi solidaridad para todas las personas viviendo con VIH que todavía existen y siguen resistiendo, por modificarles, por seguir levantando la voz para que sigan teniendo acceso a la salud en todos los ámbitos, libres de discriminación y estigma. Y también para sus familiares y todas aquellas personas que les rodean. Prendo esta vela en honor a las personas que perdieron la batalla a causa del VIH-Sida, amigos, compañeros y conocidos. Buen día, que la luz de quienes se nos adelantaron en el camino nos oriente a seguir firmes en este peregrinar de la vida. Hay que seguir luchando y con fortaleza. ¡Ánimo! Recordamos, tomamos acción y vivimos más allá del VIH. Recordamos y tomamos acción y vivimos más allá del VIH. Recordamos y tomamos acción más allá del VIH. Recordamos, tomamos acción y vivimos más allá del VIH. Comenzamos con las entrevistas para este programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Mariana Contreras, quien es directora de Fátima IVP. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Marce, pues mucho gusto y muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu espacio. No, al contrario, qué bueno que nos visites nuevamente. Ya habías estado antes en Nuestras Voces y bueno, nos da mucho gusto que estés otra vez aquí y justo conmemorando la vigilia que se llevó a cabo apenas este domingo, una vigilia virtual que, bueno, conmemora, es el 16 de mayo, que sería en memoria de las personas que han fallecido por el SIDA. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Fátima y quisiera primero que nos platicaras desde cuándo nació Fátima y a qué se dedica. Bueno, mira, pues Fátima inicia sus labores el 20 de marzo de 1998 y desde entonces empieza a trabajar con dos vertientes. Uno es pues la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual,
a través de pláticas informativas a quien lo solicita, ya sea de manera personal, alguna institución, escuelas, empresas. También realizamos brigadas de prevención. Aquí principalmente pues acudimos a los puntos de encuentro de la población clave, ya sea de manera como de diversión o trabajo. Entregamos condones masculinos y femeninos y lubricantes. Y contamos con 2 programas, Marce. Uno es el Programa Estatal de Educación para la Prevención del SIDA, y se enfoca en población adolescente y jóvenes, y contamos con un programa de prevención y reducción de daños para usuarios de drogas inyectables. Y la otra, pues, es la atención directa a personas que viven con VIH. Aquí, pues, ya tenemos otros programas más enfocados en su atención, como puede ser atención integral dental, donativos de medicamento de manera genérica o específica como los antirretrovirales. Contamos con servicio psicoterapéutico para terapias a la persona que vive con VIH y personas afectadas como lo son sus familiares. Tenemos también talleres, terapia grupal, tenemos un grupo de autoapoyo donde integramos a los beneficiarios directos e indirectos, como ya los mencionaba. Les ofrecemos también servicios asistenciales, como lo son consejería, canalizaciones, gestiones. Dependiendo de la necesidad de cada uno de nuestros beneficiarios, ofrecemos servicios alternativos como masajes, terapias, reflexología. Tenemos algunos servicios o apoyos como las despensas mensuales, servicios como donativos de diferentes empresas. Depende de la empresa, pues es el donativo que otorgamos. Nosotros somos como el conducto, ¿no? Ellos no lo dan y nosotros lo entregamos. Tenemos también apoyo para medicamentos, traslados, exámenes de laboratorio. Tenemos para apoyo funerario, en caso de que alguno de nuestros beneficiarios fallece, pues nosotros les otorgamos el apoyo, ya sea canalizándolos o realizando las gestiones propias. Tenemos también un bazar en el que pues cada uno de nuestros beneficiarios puede acudir y tienen derecho a llevarse las prendas que ellos necesiten. Así tenemos ropa, zapatos, artículos para el hogar. ¿Qué más? Pues tenemos otro programa que es Manos a la Obra. Se enfoca mucho en el voluntariado, tanto interno como externo. ¿Qué más te puedo platicar de Fátima? Pues tenemos muchos programas, pero principalmente nos enfocamos mucho en la atención a las personas. Las personas que llegan con nosotros pues ya son canalizadas de algún servicio médico, ellos ya llevan su tratamiento, entonces nosotros entramos en lo asistencial. Okay. Sí, pues son muchísimas las cosas que ustedes hacen, Mariana, y me gustaría primero preguntarte, bueno, tú ahora eres directora de Fátima, pero ¿desde cuándo iniciaste y cómo fue que colaboraste primero con Fátima? Bueno, Marci, mira, pues yo llego a Fátima en el año 2012 y ingreso a Fátima como practicante. Posteriormente pues realizo ahí mis prácticas también, y en el 2013 Carmen Tarín, que era la actual directora en ese momento, pues me invita a participar en sus proyectos, y me invita a participar en proyectos que iban dirigidos a mujeres que vivían con VIH, a HSH, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres, y pues ahí inicio también ahí en el 2013 con reducción de daños en apoyo al trabajo de campo, y pues ahí comencé. Del 2013 al 2016, eso fue mi labor, estar intermitente nada más apoyando en proyectos. Y en el 2016, la misma Carmen me ofrece estar en el Departamento de Trabajo Social y pues me quedé. Okay. Y ya en el 2019 me ofrecen el cargo de dirección. Entonces, pues a partir de octubre del 2019 estoy a cargo de la institución. Pues ya tienes una larga trayectoria ahí en Fátima. Sí. Sí, llegué como practicante, fíjate, sin esperar, ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Ir pasando como todo este proceso hasta llegar a ahorita. ¿Qué es lo que ha sido que te mantengas en Fátima, Mariana? Pues yo creo, a mí me enamoró el llegar ahí y conocer la labor,
porque anterior a eso pues lo desconocía, ¿no? O conocía como de manera muy general lo que era la infección, y el estar ahí te cambia este ver, este sentir, y te vuelves como más empática, y al ir conociendo a las personas pues te vas enamorando. Y a mí ese es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, y creo que más por las personas, ¿no? O sea, el ver que todavía en la actualidad pues es un tema con mucho tabú, hay mucho estigma, discriminación. Entonces eso es lo que a mí me ha como impulsado o me mantiene ahí. Okay. Y bueno, pues me gustaría preguntarte cuáles son los mitos alrededor del VIH. Mira, pues yo creo que hay muchísimos mitos, ¿verdad? A lo largo de todo esto, pues hay muchísimos, pero yo creo que los más sonados, Marce, o al menos por la experiencia que yo tengo, uno de ellos podría ser que existe el cura para el VIH, que ahorita pues en la actualidad sabemos que hay muchas investigaciones que trabajan para ello, ¿verdad? Pero no se tiene. Otro mito también que se ha como visto mucho puede ser a lo mejor que el VIH es sentencia de muerte, que en sus inicios yo creo que así fue, ¿verdad? Porque en las décadas de los 80s, principios de los 90s, pues eso era, pero también era por el desconocimiento que se tenía y porque no existía un tratamiento eficaz para la infección, que ahorita en la actualidad pues eso ya no existe, ¿verdad? Sí es un mito completamente. ¿Qué otro puede ser? A lo mejor engloba muchos, porque es la manera de cómo se adquiere el VIH. Muchas personas lo desconocemos y creemos que el VIH se adquiere de una manera a lo mejor por contacto casual, que eso pues no es así, ¿verdad? Muchas personas lo ignoramos y creemos todavía que por el piquete de un mosquito, que el compartir a lo mejor utensilios, el convivir con una persona con VIH, el darle el beso, el abrazo, la mano, como o sea, si ya estamos, sí, ya estamos en riesgo, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y pues no. Yo creo que eso es lo que más nos ha como frenado, y son mitos completamente, pero las personas lo llegamos a hacer una realidad. Claro, a replicar esas creencias. Sí. Y bueno, pues ustedes dan acompañamiento a las personas que ya viven con VIH o con SIDA, y también trabajan el tema de la prevención, que otras organizaciones e instituciones también hacen. Lo que quisiera que ahondáramos un poquito más sería en el tema de la reducción de daños, que me parece que muy poquitas organizaciones trabajan este tema aquí en Chihuahua. Sí. Bueno, pues mira, nosotros tenemos, así como ahorita lo comentaba, pues el programa, ¿verdad?, de prevención y reducción del daño. Muchas personas pues desconocen qué es la reducción del daño, y nosotros pues hacemos este trabajo, ¿verdad? ¿Y qué trabajo realizamos en esto? Pues nosotros salimos a campo específico en los puntos de encuentro de la población, que son los picaderos, como comúnmente los conocemos. Y nuestro trabajo con ellos es hacerles el intercambio de las jeringas usadas por nuevas, para evitar así la transmisión del VIH y de la hepatitis C. Okay. Les damos información, les ofrecemos la realización de pruebas rápidas tanto de VIH, sífilis y hepatitis, y les entregamos un kit con insumos preventivos. Nosotros le llamamos de inyección segura, ¿verdad? Ese kit que contiene pues jeringas, tiene cucas, toallitas alcoholadas, agua inyectable, ¿qué más? Algodón, pues todo lo que ellos requieren, ¿verdad? Tanto para la limpieza del equipo como para inyectarse y evitar el compartir. Que este programa de reducción de daños es únicamente para las personas usuarias de algún tipo de droga inyectable. Exactamente, sí. Únicamente. Y bueno, pues en el tratamiento que ustedes brindan, que también lo brinda, entiendo, la Secretaría de Salud, de manera, bueno, el servicio público médico genera todo lo que se necesita para una persona que vive con VIH, todo el tratamiento completo, pues, pero si alguna persona no tiene este servicio, entonces ustedes son el intermediario para brindárselos. Así es. Sí. Yo creo que aquí es muy importante, Marce, aunque los servicios médicos lo ofrecen, el servicio como tal,
pues es muy difícil que una persona en estas condiciones, ¿verdad?, principalmente de calle, refiriéndonos a los usuarios de drogas inyectables, pues se acerque a recibir algún servicio de este tipo. Es por eso que nosotros implementamos estos proyectos para llegar hasta ellos, concientizarlos, y ya teniendo estas detecciones a través de las pruebas, pues nosotros darles la consejería, la orientación y el acompañamiento de ser necesario, ¿verdad? Porque sabemos que una persona, pues estando activa, es muy difícil que acceda a recibir algún tratamiento. Y más que acuda por su propio pie, pues no lo va a hacer. También para nosotros, aunque nosotros llegamos hasta ellos y hacemos todo este trabajo, pues es muy difícil el insertarlos a recibir este tratamiento. Pero pues es parte del trabajo, ¿verdad? Y además porque tienen malas experiencias, ¿no? También de los tratos que reciben cuando van a solicitar algún tipo de servicio, ¿no? Por la discriminación. Exacto. Sí, este tipo o ellos, esta población específica, sí lo manifiesta mucho. La discriminación que reciben es a lo mejor porque aunque son personal de salud, pues desconocen, ¿verdad? No están tan sensibilizados. Y sí hay mucho rechazo. En el tema del VIH, ¿qué significa el término indetectable, Mariana? Bueno, mira, en tema de VIH, el término indetectable quiere decir, Marce, que una persona que vive con VIH, que está adherida a su tratamiento, llega un tiempo en el que ya es tan poco el virus en su sangre que es muy difícil detectarlo mediante una prueba, ¿verdad? Este estado, pues, es el ideal para cada una de las personas que vive con VIH. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya está controlado su virus, indetectable se vuelve igual a intransmisible. Entonces esto, pues, es tanto beneficio para la persona y esto hace que ya no se genere tanto como un problema de salud pública, ¿verdad? Ya se está manteniendo la persona y es por ello que también ahí es muy importante la detección, ¿verdad? Oportuna, el que la persona se adhiera y se mantenga bajo control. Así es. Que siga continuamente tomando su tratamiento. Sí, fíjate, cuando una persona pues se mantiene más de 6 meses bajo este estado, pues ya es muy difícil que lo transmita, ¿verdad? Entonces pues puede tener una calidad de vida como cualquier otra persona, tener las prácticas sexuales como cualquier otra persona. Esto no quiere decir que se dejen de cuidar, ¿verdad? Pero sí, ya no hay un riesgo como tal. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son sus principales proyectos, por ejemplo, para este 2021, Mariana? Bueno, mira, para este 2021, pues nosotros siempre pretendemos pues continuar ofreciendo nuestros servicios, mantener nuestros programas y proyectos. Entonces, pues, eso es nuestro principal reto. Yo creo que ahora, Marce, en este tiempo de contingencia, el podernos mantener, el poder seguir trabajando, es un reto también por la problemática que nosotros atendemos. Que si bien es cierto, siempre ha sido muy difícil el poder conseguir recursos, el obtener cosas a nuestro favor, pues ahora se nos ha complicado mucho más. Entonces, pues ahora es continuar y seguir ofreciendo lo que se ha hecho durante tantos años. Y Mariana, acaban de cumplir 23 años desde su fundación. ¿Cuál crees que siga siendo el reto más importante para ustedes? Pues como reto institucional es el que las personas, pues yo creo, estén informadas, se acerquen, porque a pesar de tantos años que llevamos, Marce, la institución no ha sido tan visibilizada, creo yo que nos falta mucha difusión, porque realmente que las personas que llegan ahí pues han sido canalizadas de algún servicio médico o por algún conocido. Si bien yo entiendo que este tema pues lo tenemos como muy lejos o creemos que nunca nos va a pasar y no nos informamos hasta que nos pasa directa o indirectamente, pues nos falta más conocimiento, ¿verdad? Y yo creo que nuestro reto es que las personas, la comunidad en general, pues sepan lo que es, también que sepan que existimos y que hay un apoyo para ellos. Okay.
¿Y cuáles consideras que son las principales afectaciones que se han visto por la pandemia en lo que se refiere a la población con la que ustedes trabajan? Porque pues sus programas son mayormente presenciales, ¿no? Tienen que estar acudiendo a los lugares. ¿Crees que esto les afectó? Sí, mira, institucionalmente pues nosotros nos tuvimos que ajustar, ¿verdad? Y adaptar a los nuevos lineamientos. Entonces pues sí afectó en nuestra forma de atención. Antes a la persona que iba llegando pues la podíamos atender, podíamos tener ahí a las personas. Ahora pues principalmente por citas. Sí hemos como batallado un poquito en ese aspecto, pero no se ha dejado de dar el servicio. Lo que a nosotros nos preocupa más, Marce, es nuestras personas beneficiarias, ¿verdad? Y aquí yo creo que es muy importante mencionar que muchas de nuestras personas beneficiarias dejaron de acudir a sus centros médicos por miedo a contagiarse de COVID, ¿verdad? Porque siempre se planteó a la población con VIH como una población de riesgo. Entonces las personas, pues obviamente que cayeron en pánico y no quisieron acercarse por no arriesgarse. Pero ahí para nosotros, pues duplicó el trabajo porque hubo mucha demanda en cuestión alimentaria y en medicamentos, perdón. Entonces, para nosotros, que somos una institución de beneficencia privada, que no contamos con un apoyo de gobierno directamente o que no tenemos ahí el recurso, pues es muy complicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí en esto, o con esta pandemia, pues pudimos ver que hay mucha distinción entre clases, que aquí los que salieron más perjudicados pues son las personas que siempre han estado como marginadas, pues ahora aún más. Entonces, pues sí nos vino a complicar tanto nuestro trabajo y yo creo que también aquí pues a nuestros beneficiarios, ¿verdad? Muchos de ellos pues perdieron el empleo, hubo reducción de salarios, entonces sí se les ve muy complicado. Y bueno, ¿cuánto ha sido o si ha incrementado el número de casos detectados de VIH, SIDA o alguna infección de transmisión sexual? Sí, justo de diciembre a marzo estuvimos trabajando un proyecto de prevención combinada. Aquí era de detección de VIH, sífilis y hepatitis y sí vimos un aumento. A comparación de años pasados, pues incrementó, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, ahorita lo que más está, pues hepatitis y sífilis, más que VIH. Igual para estos casos, pues tenemos la misma dinámica, el mismo procedimiento, la detección, el acompañamiento y pues estamos trabajando en ello. ¿A qué crees que se deba este aumento? Bueno, entiendo que el confinamiento, pero específicamente, ¿por qué crees que se diera el aumento en estas enfermedades? Mira, perdón, en estas infecciones. Sí, pues un motivo tal cual pues no lo sé, ¿verdad? Pero yo creo que se hacen más detecciones debido a que nosotros llegamos hasta la población, ¿verdad? No esperamos a que la población se acerque a nosotros porque ahí pues bajaría muchísimo el número. Entonces yo creo que estos casos se han dado a que nosotros hemos realizado el trabajo de campo y hemos llegado hasta donde ellos están. Okay. Y bueno, ¿cómo atiende el sistema de salud público el VIH-Sida? Ya nos platicabas que sí se atiende de manera general, pero ahorita ¿se ha sufrido algún tipo de desabasto del tratamiento? Mira, en cuestión general, pues así como ya lo comentábamos, todos los servicios médicos pues han ofrecido y han garantizado la atención y el tratamiento de manera gratuita a las personas que viven con VIH, ¿verdad? Ahorita no hay un desabasto en sí, pero sí tenemos ahorita un posible desabasto, ¿verdad? Entonces eso pues nos tiene muy preocupados, muy angustiados. Ya anteriormente se habían realizado ruedas de prensa para informar tanto a la comunidad en general como a las personas que viven con VIH de este posible desabasto. Hasta ahorita, Marce, no se ha presentado un desabasto como tal o de manera masiva, digámoslo así. Hemos estado ahorita trabajando con desabasto de manera temporal, ¿verdad? Hemos hecho préstamos donde el medicamento no llegó a tiempo o por otras cuestiones,
pero lo que nos preocupa es la compra que está pendiente a manera federal para garantizar el tratamiento a las personas. Por lo que ya hemos visto, hasta el 30 de junio pues tenemos cubierta esa necesidad, pero posterior a ello pues no podemos asegurar. Y bueno, Mariana, en estos alrededor de 9 años que tienes en Fátima, ¿cómo crees que ha evolucionado? Es decir, en estas pruebas rápidas que ustedes realizan y que dan un resultado, ¿cómo ha sido la recepción? Es decir, ¿las personas siguen recibiendo esta noticia o este diagnóstico con miedo? ¿Es la misma reacción de hace 9 años que las de ahora? Mira, conforme mi experiencia, pues varía, ¿verdad? Hay muchas personas que se acercan ya porque tienen como la incertidumbre, obviamente todo el mundo llega con miedo, más que la prueba por el resultado. Y cuando reciben un diagnóstico, yo creo que todo el mundo reacciona de la misma manera. O sea, entran en un estado, pues obviamente para buscar culpables, no lo aceptan y es parte de un proceso, ¿verdad? Pero pues a nadie le llega el resultado y se queda tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces, sí afecta, sí les afecta muchísimo. ¿Y cuál sería la manera en la que la sociedad en general podría ayudar a Fátima y ayudar también a que los niveles tanto de discriminación como de prejuicios alrededor del VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual pues no fueran tomadas como algo tan, es claro, es grave porque es un problema de salud, pero me refiero no con este estigma? Mira, pues yo creo que sería muy importante que dejáramos de criminalizar también y ver este tema como cualquier otro tema, ¿verdad? Que ya no lo ligáramos tanto como a muerte, sino pues verlo como otra infección crónico-degenerativa, informarnos más para poderlo prevenir. Pues nosotros siempre estamos buscando dónde brindar información, pero siempre se nos han cerrado muchas puertas por el mismo estigma que existe. Entonces a mí me gustaría que la población se informara y más que hacerlo, Marce, a lo mejor en medios como el internet, que si tú te metes y buscas, pues es muy alarmante, se acercaran mejor a alguna institución, como en este caso Fátima, y se informara, ¿verdad?, de qué es, cuáles son las vías de transmisión, qué pasa después del diagnóstico, qué pasa cuando te adhieres al tratamiento, qué pasa si lo dejas, y que tengan ellos pues como toda esta información y dejemos ya de lado todo esto que nos ha venido atacando durante el transcurso de tantos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que también sería muy bueno que educación implementara estos temas dentro de su currícula y no tuviera que ser algo como extra el tener que impartir estos talleres a los jóvenes para que se dieran cuenta de la problemática. Que serían estos programas como el de Pepsida, que nos platicabas un poquito, y que ustedes lo hacen, bueno, que existe Fátima y Pepsida que lo hacen, pero que en sí las secundarias no lo tienen, y entonces pues Pepsida por supuesto que abarca un gran número de secundarias, pero no todas las del estado, por ejemplo. Sí, no en su totalidad. Y bueno, Mariana, platícanos un poquito acerca de la vigilia que se vivió este domingo de manera virtual y un poco cómo se vivían las vigilias antes del confinamiento. Bueno, mira, la vigilia es una vigilia internacional para conmemorar a las personas que han, o recordar, ¿verdad?, a las personas que han fallecido tanto por SIDA como otras infecciones oportunistas y solidarizarnos mucho con las personas que están viviendo con VIH. Bueno, pues esto nació hace muchos años, principalmente en Estados Unidos, en Nueva York y San Francisco, y de ahí ya se fueron uniendo muchos otros países que se solidarizaban con la causa. En Fátima, desde el 2006, estamos participando y llevamos 15 años consecutivos realizando la vigilia aquí en la ciudad. Antes se realizaba, Marce, con algún evento, principalmente una caminata, y luego ya se concluía en algún lugar
para conmemorarlo, ¿verdad? Y hacíamos actividades de reflexión para recordar a alguna persona que hubiera fallecido, algún conocido, y se hacían otras actividades. Y del año pasado y hoy, y este año, pues no se ha podido realizar, ¿verdad? Debido a la contingencia. Entonces el año pasado fue de manera virtual y este año pues se realizó de la misma manera. En Fátima pues colaboraron tanto voluntarios como empleados y se realizó un video en el que se proyecta tanto experiencias como mensajes de solidaridad con estas personas, ¿verdad? Entonces, pues en Fátima seguimos trabajando, seguimos brindando el apoyo para poder erradicar todo esto que ya antes mencionamos. Muy bien. Bueno, pues estos eventos que son tan importantes porque rescatan la memoria, sobre todo de estas personas que han fallecido. Bueno, Mariana, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Bueno, a mí sí me gustaría, Marce, porque creo que me quedé muy corta en cómo podemos apoyar, ¿verdad? Pues una parte es esto, el poder educarnos, informarnos, pero a la institución yo creo que nos pueden apoyar con donativos, tanto en especie como económicos. Se pueden acercar con nosotros y formar parte tanto de nuestros eventos, de nuestros programas, de nuestros proyectos y realizando también trabajo voluntario, como ya ahorita lo mencionábamos, hasta en las actividades diarias de la institución, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los que trabajamos ahí, pues el trabajo es de manera voluntaria, entonces pues manos siempre nos faltan. Qué importante esto que rescatas, Mariana, porque es cierto, ¿no? Hay mucha gente que dice, me interesa esta causa, pero no sé cómo ayudar. Entonces, es muy, muy buena esta opción que nos das, tanto que ofrezcan su tiempo, sus horas de voluntariado, o que ofrezcan donativos en especie o en económico, también mencionaste. Sí, si alguna persona, Marce, que vea tu programa, le interesa pues colaborar con nosotros, yo les pediría que se acerquen o ya sea que nos contacten a través de la página o a través de nuestro teléfono, el número de oficina, y ya ahí les podríamos explicar, porque para nuestros voluntarios pues llenamos como un formulario y vemos cuál es su perfil, ¿no? O en qué nos pueden apoyar. Y ya vamos asignando actividades. Muy bien, si nos puedes recordar sus redes sociales. Sí, estamos en Facebook como Fátima IVP. Tenemos ahorita la página y te puedo pasar el número de oficina, que es el 614-418-8880. Muy bien, de todas maneras aquí va a estar apareciendo en la pantalla para que anoten este número y se puedan poner en contacto con las personas de Fátima y pues puedan ayudar de alguna manera, ya sea también incluso para el bazar, también pueden donar ropa, me imagino, para el bazar que ustedes tienen. Sí, igual para los medicamentos, también aceptamos medicamentos genéricos y ya nosotros hacemos la clasificación. En el bazar pues aceptamos todo tipo de artículos para el hogar, de limpieza, zapatos, ropa. Bueno, Mariana, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este programa de Nuestras Voces, y a las personas que están viendo esta emisión, quédese, ya volvemos con una entrevista más en este mismo tema del día 16 de mayo de la vigilia para recordar a las personas que han fallecido por SIDA. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con otra entrevista para este programa de Nuestras Voces y nos acompaña en el estudio David Piñón, quien es voluntario de Fátima IVP. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Marce. Aceptando aquí la invitación. Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy para platicarnos acerca de tu trabajo como voluntario y, bueno, pues primero me gustaría saber ¿a qué te dedicas? Bueno, soy estilista, por el momento también estoy trabajando en la Secretaría de Salud como promotor de salud. Realizo pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis, hepatitis C. Realizo el recorrido de campo, es salir a buscar a los usuarios de drogas inyectadas. También hago el recorrido en la zona de trabajo sexual con las chicas. Otra parte que es vulnerable que buscamos pues son los puntos de encuentro. Hay que saber de que existen puntos de encuentro aquí en Chihuahua, entonces tratar de tener ese alcance previniendo, dando un resultado oportuno y compartiendo condones.
Muy bien, David. ¿Cómo conociste a Fátima? Conozco a Fátima cuando fui diagnosticado con el VIH. Tengo 8 años viviendo con VIH, pero al principio el tener esta aceptación fue brutal, ¿no? Porque había mucha desinformación, yo tenía entendido de que tener VIH pues era el sinónimo de muerte, ¿no? Sí. Entonces, en aquel momento tenía mucha ira, frustración. Yo quería que me dieran el antirretroviral de manera, ¿ya tienes VIH? Dámelo, ¿no? Sí. Entonces, es un proceso de que vas viviendo de que, ok, primero es tu carga viral, primero tienes que ver tus CD4, cómo andas, qué medicamento vas a necesitar. Entonces, yo recuerdo muy bien ese día, que fue un 14 de abril del 2013, me parece. Y entró Carmen Tarín, la exdirectora de Fátima. Lamentablemente pues ya falleció, pero ella me vio que yo salí súper enojado de mi consulta y me dice, es que si no te quejas, no te quejes. O sea, si no hay algo por escrito, si tú no documentas, pues nunca se te va a dar la atención que tú quieres recibir. Entonces, si tú quieres ser tratado de alguna manera, siempre tienes que anotar cuáles son las necesidades que tú necesites. Entonces dije, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Y ella me dijo, vas a ir a Fátima. Ahí en Fátima apoyamos a las personas que ya viven en condición de VIH. Igual hacemos trabajo de campo para diagnosticar y dar resultados oportunos. Entonces, yo llego a Fátima a un taller de adherencia para cómo manejar yo mi diagnóstico y me empieza a gustar porque la información que me dan era muy diferente a la que yo conocía. Entonces, ella vio en mí algo que yo no conocía y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes esa facilidad de poder ayudar a otras personas y te gusta. Y nada más era canalizar tu enojo en apoyar. Entonces es como yo llego a Fátima, llego a través de Carmen Tarín. Las oportunidades que he recibido pues han sido gracias a ser parte de Fátima, de que me ha visibilizado, me ha dado las oportunidades y herramientas de cómo poder yo manejar mi diagnóstico de VIH. Y además, pues ser promotor de la salud actualmente. Así es. David, cuando te dieron este diagnóstico, ¿cuál era la información que tú tenías acerca del VIH antes y cuál es la diferencia, cuál es la información que tienes ahora? ¿Habría un cambio si este diagnóstico te lo hubieran dado después de que tú hubieras conocido a Fátima, por ejemplo? Sí, realmente yo estaba completamente desinformado sobre el tema de VIH. Para mí VIH no existía el SIDA. Era realmente lo que yo conocía, no conocía el VIH. Yo conocía el SIDA, conocía de que te daba y al poco tiempo tú ibas a morir, de que no existían medicamentos los cuales te dieran una buena calidad de vida. Entonces, hoy en día que soy parte de Fátima, que conozco la información, sé que VIH y SIDA es completamente diferente, que existen antirretrovirales los cuales me dan una mejor calidad de vida, que existe otro proceso de aceptación, que existe pues mucha información sobre romper tabús, ¿no? Romper el estigma, porque realmente al momento de que yo recibo mi diagnóstico, influía mucho en mi familia, porque ¿y ahora cómo lo voy a compartir? ¿Cómo les voy a decir a mis padres, sabes, pues tengo VIH? Realmente en aquel entonces yo les compartí, tengo SIDA, no tengo VIH. Es como más, sin embargo, hoy en día, el recibir hoy un diagnóstico, es decir, es VIH, no es sinónimo de muerte, y hay antirretrovirales los cuales te dan una mejor calidad de vida. ¿Nos podrías compartir la diferencia entre VIH y SIDA? Claro que sí. Bueno, VIH es el inicio de la enfermedad, la cual mencionamos, que es VIH. El SIDA ya es el síndrome que se desarrolla después de un diagnóstico oportuno de VIH al no ser tratado. Entonces, ahí ya es implican los factores de cómo está tu carga viral, de que si bajas
de tantas defensas buenas, de 200, se considera ya como SIDA, porque ya no están combatiendo de manera correcta para defender tu cuerpo. Pero sí existe diferencia. VIH hoy en día puede ser indetectable con tus antirretrovirales, y el SIDA sí es prácticamente a la etapa avanzada a la enfermedad. Por eso es importante la detección a tiempo. Oportuna, exacto. Y bueno, ¿qué le aconsejarías a las personas que recién son diagnosticadas con VIH? No hacerle caso al internet por el momento, ¿no? Lo primero que hace uno al momento de tener un diagnóstico, la desventaja del internet hoy en día es de que nos empapan completamente, nos bombardean, ¿no? Con información, a lo mejor precisa y concreta, pero no estás preparado para recibirla. Entonces, durante tu proceso de un diagnóstico es necesario acudir primero con un psicólogo. ¿Para qué? Para que puedas aprender primero a cómo aceptarlo y conocer la información del VIH. Realmente, si tú llegas y te empapas hoy en día de que todo lo que es, porque primero vas a ver fiebre, diarrea, pérdida de peso, me voy a morir porque me van a bajar las defensas, entonces te sugestionas. Entonces yo les recomendaría que primero al momento de recibir un diagnóstico es acudir con alguien especializado en el tema, de que te vaya asesorando y te vaya guiando. Muy bien. Y bueno, ¿qué piensa tu familia o amistades sobre o cómo tomaron este diagnóstico cuando se los hiciste saber? Sabes de que cuando se los comenté pues fue hace 8 años, entonces la desinformación que yo tenía pues prácticamente me obligó a decirles que yo tenía SIDA, no VIH. Entonces al momento que yo revelo mi diagnóstico, que lo comparto con mi madre, ella se suelta llorando, me juzga al principio, me dice, por eso te dije que no fueras gay, que no tuvieras relaciones sexuales con hombres. Pero el proceso de ella fue primero de negación, bastante. Después con mi padre fue el mismo proceso, más aún así fue un poco más agresivo porque era un macho chihuahuense. Entonces, sí fue un proceso muy difícil de que ellos lo aceptaran. Porque ellos, si yo estaba desinformado, imagínate ellos, ¿no? Que el decir tener relaciones sexuales con otro hombre te va a matar. Claro. Que es uno de los grandes mitos y prejuicios, ¿no? Decir que la población LGBT tiene unos índices más altos que para tener VIH o SIDA, y pues es mentira, ¿sabes? ¿No? Exacto. Y bueno, ahora, ¿cuál es la realidad ahora para tu familia? Es decir, que te ven que estás sano y que, bueno, que haces una vida obviamente regular. Sabes de que a raíz de mi diagnóstico y de todo lo que yo he aprendido, mi familia lo toma y lo acepta de manera normal, sin ningún prejuicio, sin ningún miedo, porque en este proceso no solamente me he educado yo, sino se ha educado mi familia. Porque al momento de tú decir, vivo con VIH, mi familia, este va a ser tu vaso, este va a ser tu plato. Al momento que vayas al sanitario, échale cloro. Y sí lo vives como, te sientes discriminado. Pero hoy en día mi familia es como, estoy orgulloso de todo lo que has hecho, estoy orgulloso de quién eres a partir del diagnóstico. Estoy totalmente satisfecho con lo que nos has enseñado y que ha rompido esos prejuicios en la familia. Entonces, ahorita vivo feliz con mi familia, completamente. Tengo a mi esposo, tengo a mi madre, tengo a mi padre que me sigue apoyando, a mis hermanos, sin ninguna limitancia. Qué bueno, ojalá que las personas, todas las personas que viven con VIH tuvieran esos núcleos, ¿no? Así de fortalecidos y con este tema tan normalizado.
David, bueno, aparte de eso fue al principio, me lo comentas cómo tuvieron que hacer estos cambios, a lo mejor en hábitos en tu casa por el miedo, por la desinformación, pero ¿has vivido algún tipo de discriminación fuera? Sí, sabes de que yo estaba estudiando la enfermería, licenciatura en enfermería, y al momento de que me realizan a mí las pruebas fue para poder entrar a hacer prácticas. Entonces la maestra de anatomía me dice, vives con VIH, no vas a poder acudir a hacer tus prácticas, tenemos que cuidar a los pacientes. Entonces yo opté por dejar la escuela. Dije, o sea, se van a enterar mis compañeros, se van a enterar los médicos. O sea, fue completamente... Sí existió la discriminación. O sea, si ella lo hubiera manejado de otra manera, yo estuviera, no sé, no hubiera dejado la escuela, ¿no? De enfermería. Pero sí existió esa discriminación porque ya no me permitió el realizar las prácticas. Así es. Y fue un detonante para que tú decidieras dejar la carrera. Así es. Y después, pues, en el transcurso de mi vida, pues, he tenido que trabajar, he tenido que buscar el solvento, ¿no? de la casa. Y trabajé en despachando salchichonería y todo eso. Entonces nos pedían que nos hiciéramos como el antidoping, pero pues ahí se violentó la parte de que yo no autoricé que se me realizara la prueba de VIH, se da a conocer mi diagnóstico y me obligaron prácticamente a firmar la renuncia, exactamente. Entonces, en Fátima, yo he encontrado esa ayuda de ser visibles, de tratar de romper este estigma, ¿no? Porque muchas veces en los trabajos te realizan las pruebas y no estás autorizando el que se te realice la prueba de VIH, ¿no? Entonces ese es como violentar tu derecho a la confidencialidad. Y logramos posicionar una red de personas viviendo con VIH en el 2017 en Ciudad Juárez, a través de compañeros, ICSEX, Fátima, para tratar de ayudar a estas personas que se encontraban en la misma situación que yo estuve, de que los corrieron del trabajo. Entonces fui parte de ser visible, ¿no? Claro. Para apoyar a estas personas. Bueno, y además de esto, David, tú has acudido a diferentes congresos también y ¿qué nos pudieras compartir acerca de esos congresos? ¿Qué es lo que se vive ahí? ¿Qué tanto, qué tan importantes son que haya estos encuentros? Sabes que son encuentros de suma importancia. ¿Por qué? Porque es aprender, es educarte, es lo que vas a traer de herramientas para poderlo compartir no nada más con las personas que viven con VIH, sino lo que tú vas a brindar a la comunidad en especial, ¿no? O sea, son herramientas necesarias, que sí se necesitan. Entonces, yo el primer encuentro que tuve fue un encuentro de jóvenes de Alianza en Ciudad de México. Entonces, el darme cuenta que no era el único joven que estaba pasando esa situación, pues me favoreció completamente. El ser representante de Chihuahua de jóvenes viviendo con VIH y poder hacer algo por mi comunidad y hacer algo por los jóvenes, créeme que es algo que agradezco la oportunidad de haber estado en ese encuentro. Me ha tocado estar en otros encuentros de Ciudad de México, ya no como adolescente, sino ya como persona adulta, y el aportar las herramientas para poder decir, ¿sabes qué? Hay desabasto, ¿qué hay que hacer? Entonces se te brinda la asesoría de acercarte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo acercarte a CONAPRED para poder hacer valer tus derechos, el que no se te discrimine por tu diagnóstico, cómo educar en otras localidades. Por ejemplo, Chihuahua es un lugar muy machista, entonces el traerme esa
esas herramientas de Ciudad de México acá ha sido un cambio completamente favorable, porque sirve para romper el estigma y el tabú que se vive. ¿Crees que es mejor, es decir, esta parte en la que tú eres visible como persona que vive con VIH, o hubiera sido mejor que vivieras en, bueno, pues como, no sé si se llama anonimato o confidencialidad, o que sí? Yo considero que es mejor ponerle nombre y cara a esta parte del VIH. ¿Por qué? Porque tú mismo te etiquetas, tú mismo estás violentándote en esa parte, ¿no? De no ser visible. Permites de que no se te atienda. Al momento de no ser visible, tienes temor a ir a exigir un medicamento. Claro. A recibir la atención adecuada. Entonces, uno de mis consejos sería ser visible. Existe el VIH, existen personas que lo tienen, que viven con esta condición. Entonces, es importante hacernos visibles. Es importante romper el estigma y el tabú, no solamente en la sociedad, ¿no? Sino con nuestra misma comunidad LGBT, de que al momento de que tú compartes tu diagnóstico se vive la misma discriminación y ya no puedes tener pareja, ya no se te ve como una persona atractiva, no solamente sana, ¿no? Sino de que dicen, este ya vive con VIH, lo excluimos, ¿no? Entonces, sí es favorable ponerle nombres y caras, ser visibles, para hacer valer nuestros derechos. Así es, por la defensa de sus derechos, como tú lo comentas, ¿no? Entre más visibles sean, más se va a normalizar el tema y más van a poder pelear, ¿no? El campo de sus derechos, del campo de derecho de la salud, que aunque ya esté ganado legalmente, pues en la práctica es donde se queda corto. Exacto. Pero hay que recordar que hay bastante reducción en los recursos hoy en día, porque se cree que no existen tantos casos, que no existe el riesgo de adquirirlo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decidimos no ser visibles. Entonces, es como decir, pues no existe. ¿Para qué damos este recurso, no? Más, sin embargo, al momento de ser visibles, nos va a favorecer en que existan esos recursos, en que exista el alcance a la comunidad de brindar las pruebas rápidas de detección, el brindar un tratamiento de manera oportuna para una persona que a lo mejor no llega a tener algún servicio médico, poderlo acercar para que lo reciba completamente de manera gratuita. Entonces, sí es importante ser visibles. Muy bien. Y David, ¿qué pasó con VIH y COVID? Porque, por ejemplo, tenemos estas mancuernas entre COVID y hipertensión, COVID y obesidad, COVID y diabetes. ¿Qué pasó con el VIH? Fue mucha paranoia para mí, siéndote sincero. A pesar de toda la información que ya tenía yo al respecto de VIH, el tener una desinformación ahora nueva, que era el COVID, yo entré en esta parte de depresión, ¿no? De que, ¿qué me va a pasar? Soy viable a tener la vacuna, soy viable a tener alguna atención de manera oportuna, o qué es lo que va a pasar. Sí afectó bastante en las atenciones médicas que se estuvieron dando aquí en Chihuahua. ¿Por qué? Porque somos un foco de probable en riesgo, ¿no? Con alto riesgo. Entonces, las citas fueron más largas. Una cita que se te daba en un mes, te la ponían dentro de 2 meses. Empezó a haber un poco más de desabasto porque no estuvieron llegando los antirretrovirales. No se pudieron estar generando las cargas virales. No se pudieron estar haciendo algunos otros estudios. Entonces, yo estaba así de, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿lo tengo, no lo tengo? Pues... Con un miedo más impactante, ¿no? Porque saber que podría ser vulnerable por vivir con VIH y ¿conoces de alguna persona que viva con VIH y haya tenido COVID? No me tocó ver ningún caso, la verdad. Sabes de que los antirretrovirales a mí me explicó el doctor
del Capacit, el doctor Pérez, que nuestros mismos antirretrovirales pues servían para reforzar esta parte de no adquirir el COVID. Para tener su sistema, que lo que hacen éramos inmunodeprimidos les favorece su sistema inmune. Exacto. Entonces, al tener el sistema inmune bien, pues era menos probable, por así decirlo. Exacto. Solamente era la paranoia. Sí, claro, como todas las personas que hemos tenido COVID psicológico unas 10 veces. David, y tu trabajo como promotor de la salud y como voluntario en Fátima, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Sabes qué es lo que más me gusta? El dar seguimiento y poder orientar a las personas a una aceptación favorable, ¿no? Cómo asimilarlo. Dentro de mi trabajo lo que hago es más que nada el seguimiento. Me gusta mucho cuáles son los primeros pasos de que no se te cierre el mundo, ¿no? ¿Y ahora con quién voy? Pues ahí estamos nosotros para darte ese empujoncito, ¿no? De llegar a tu primer paso, que es acercarlos a la instancia médica. Y bueno, un poco antes de entrar a la grabación me platicabas que notabas que los adolescentes inician su vida sexual activa muchísimo antes que otras generaciones. Así es. ¿A qué lugares has acudido en donde, o como promotor o como voluntario, a qué lugares vas en donde encuentras estos grupos de adolescentes y más o menos qué es lo que se habla con ellos? Me ha tocado ir a dar pláticas a las secundarias. Me ha tocado ir a los puntos de encuentro que son en la Deportiva Sur, Deportiva Norte. Entonces hay mucha población joven. Pero al momento de yo dar los talleres en las secundarias y empezar a brindarle información sobre el uso del condón, nosotros estamos muy limitados, porque así lo pone educación, de que no puedes dar mucha información sobre el uso del condón. Pero yo considero que ya se tiene que abrir un poco más este tema, porque las relaciones de los chavos hoy están empezando desde los 13, 14 años. Hay embarazos en adolescentes de 14 que están en primero, segundo de secundaria, y eso es una realidad. Entonces, dar información a medias es no dar información. Entonces, las prácticas que ellos nos platican, yo me quedé asustado al principio de que yo jugaba a la botella y lo primero era, ay, te vas a dar un beso con el que te gusta o con la que te gusta, ¿no? Pero hoy en día hay actividades que ellos tienen que están teniendo prácticas en riesgo, sin el uso del condón, de que ahora juegan a la ruleta rusa, otras infinidades de prácticas sexuales que realmente lo hacen en un convivio y no hay condones, no hay lubricación, no hay información no solamente sobre un embarazo, sino de todas las infecciones que puedes adquirir durante ese riesgo, ¿no? Entonces, la información que solo se le da a los adolescentes es el embarazo, un embarazo adolescente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el VIH? ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? Entonces, lo dejamos a un lado. Una de las prácticas que ellos tienen es, para combatir el embarazo, pues voy a tener relaciones sexuales de manera anal. Entonces, pues sí, no estás corriendo el riesgo de tener un embarazo, pero estás corriendo el riesgo de adquirir VIH y todas las demás infecciones de transmisión sexual. Entonces, sí sería educar un poco más aquí a los adolescentes en las secundarias, más que nada. Otra de la educación necesaria tiene que ser en la casa. Cómo se le habla ya a un adolescente, cómo se le habla sobre el riesgo, no solamente de un embarazo, sino de todo esto que conlleva una relación sexual. Y bueno, cuando ustedes hacen puntos en donde se hace la prueba rápida, ¿las personas qué tanto acceden a hacerse la detección rápida? Muchos prefieren no realizarse la prueba por temor a tener un diagnóstico oportuno. Muchos conocen sus prácticas y es como poner una barrera. O sea, yo sé que estoy en riesgo, pero no me digas un diagnóstico. Entonces, es muy complicado
poder realizar las pruebas, porque no toda la gente se las quiere realizar. Siéndote sincero, una de la población que más favorecida y agradable que esté a favor de esto es las chicas de trabajo sexual. Ellas, tú vas y acceden de manera voluntaria, igual la comunidad LGBT, pero lo que son las personas heterosexuales, pues están como que, ¿yo por qué? Si yo solamente estoy con mi esposo, ¿no? Pero no sabemos la práctica del marido. Hay que recordar que aparte otra de nuestras comunidades, pues son los HCH, son hombres que tienen sexo con otros hombres sin identificarse como homosexual o como gay y están casados. Entonces, sí es importante el decir, bueno, si ya estás en una situación de riesgo, es cómo educarlos para que puedas acceder, ¿no?, a realizarte la prueba. El que si vas a tener un diagnóstico, pues es favorable, ¿no? Porque lo vas a tener de manera oportuna, vas a tener el acceso inmediato a antirretroviral. Y te van a dar acompañamiento y te van a decir todo, que sí. Y no vas a estar solo. Claro. Pero sí existe mucho temor. Temor más que nada en las mujeres. De que, ay, es que yo nada más con mi esposo. Y luego, ¿y si me lo hago? Y que van a decir que ando de loca. Y no, o sea, es por tu salud. No tanto por anotar, ¿no? De que llevas una vida sexual activa, ¿no? Sino por tu salud propia. Claro, y mucho estigma alrededor todavía. David, ¿cuánto tiempo te tomas? Es decir, la persona te dijo, sí me quiero hacer el examen de detección rápida. ¿Cuánto tiempo tarda? Tarda aproximadamente 20 minutos. Se hace una preconsejería. En esta preconsejería tú vas dando mucha información. Sí, primero se identifican si estuviste en alguna situación de riesgo. Esto te va a ayudar para poder dar como un resultado reactivo y poder hacer que la persona a lo mejor esté un poquito más relajada, ¿no? Porque ya identificamos esa situación y le hacemos ver, ok, ya existe este riesgo, la vamos concientizando, ¿no?, durante la preconsejería. En la preconsejería se le va dando información sobre cuáles son las vías de transmisión, que existen 3 vías, ¿no?, que es la vía sexual, por estar en contacto con el líquido preeyaculatorio, semen, fluido vaginal, vía sanguínea, sangre fresca que entre directo al torrente sanguíneo. La tercera vía es la vía vertical, que es de la madre al hijo, ya sea durante el embarazo, parto o lactancia. Entonces se hace mucho énfasis que ahí los fluidos que realmente contienen carga viral, pues es el líquido preeyaculatorio, semen, fluido vaginal, sangre y leche materna. Entonces ahí también le dices, por un beso no vas a transmitir el virus, por el sudor, por abrazar, por nada, por compartir algún otro objeto. Entonces también se le rompe un poquito el estigma a la sangre, ¿no? De que muchos decimos, ay, no te voy a ayudar porque estás sangrando y vives con VIH. Hay que recordar que el virus fuera del organismo solamente tiene de 5 a 10 segundos de vida. Al estar en contacto con el oxígeno, el virus muere. Wow. Pero existen otras enfermedades que aún estando la sangre expuesta al oxígeno, pues tiene más tiempo de vida, ¿no? Ahí entraría el hepatitis C. Entonces es por eso que también ahora complementamos esta prueba, ¿no?, de hepatitis C, porque es otro riesgo que sí es a través de la sangre. Y eso es muy, muy común en las personas usuarias de drogas, que se comparten la jeringa. Que por eso entra este programa de reducción de riesgos. Así es. Que platicábamos hace un rato en la entrevista con Mariana. Y David, bueno, finalmente, ¿qué significa para ti la vigilia que se organiza en el mes de mayo, que acabamos de pasar esta vigilia? ¿Qué sentido toma para ti esta vigilia? Es honrar a las personas. Para mí es de suma importancia porque he perdido amigos con el VIH que tuvieron miedo a tomar un tratamiento, que tuvieron miedo de ser visibles. Entonces, si hubiera estado en esa situación, me hubiera gustado que alguien
me prendiera una vela. Claro. Que alguien estuviera ahí para mí. Ay, pues muchísimas gracias, David, por compartirnos toda esta información y parte de qué es vivir con VIH. Creo que es muy importante dar visibilidad a este tema y a las personas que son reales como tú y que es necesario defender también sus derechos a la visibilidad, el derecho a la salud y el derecho a una vida más allá del VIH. Así es. Pues te agradezco por el tiempo, Marce, y... Pues nada más me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cómo puede la sociedad chihuahuense ayudar para acabar con los prejuicios? Sería educando. Sí, es parte primordial. Hay que educar. Hay que brindar información correcta. Eso es. Bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, David. Las puertas de este programa están abiertas para cuando quieras venir a compartirnos cualquier información. Y a las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces, ya le dejamos también las redes sociales de Fátima IVP para que pueda seguir la información, que es una información verídica, que es información confiable y que usted puede acercarse a esta organización para ayudar de alguna manera que quiera, como voluntario, ofreciendo sus horas, su trabajo, compartiendo. Es muy importante que se comparta la información de las redes sociales, pero es información correcta. Entonces, pues muchísimas gracias. Ya volvemos para darle cierre a esta emisión de Nuestras Voces. Agradecemos a las personas invitadas a esta emisión, que fueron Mariana Contreras y David Piñón. Además, agradecemos al equipo de Trompeta Films por la producción de este programa. Siga nuestras emisiones a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.